¿Cuál es la diferencia entre católicos, protestantes y ortodoxos? ¿Quién tiene la verdad? Estas preguntas han generado gran debate a lo largo de los siglos, levantando discusiones que han marcado la historia, dividiendo pueblos, naciones y hasta familias enteras. Cada tradición afirma ser la verdadera heredera de la fe apostólica. Cada una sostiene que guarda intacta la enseñanza de Cristo y de los primeros discípulos. Estimado oyente, en este video estaremos abordando este tema a la luz de las Escrituras. Viajaremos al corazón de la historia y exploraremos las raíces que dieron origen a estas grandes ramas del cristianismo. Veremos sus coincidencias, sus diferencias y, lo más importante, trataremos de responder con la Biblia en mano a la gran pregunta que millones aún se hacen: ¿quién tiene realmente la verdad? Antes de continuar, coméntanos desde qué país nos estás viendo y cómo se llama la iglesia donde te congregas. Déjanos tu comentario, queremos saber más de ti. Empezamos. El cristianismo nació en Jerusalén en el siglo I y en medio de la persecución comenzó a expandirse por todo el Imperio Romano. Aquellos primeros discípulos vivían en una fe sencilla y profunda, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, se mantenían en comunión, partían el pan y perseveraban en la oración, como lo narra el libro de los Hechos. Para ellos, la verdad no era negociable. Los credos más antiguos, como el de los apóstoles, y más tarde el de Nicea, surgieron como resúmenes de fe que protegían a la iglesia frente a las herejías. El historiador Justo Luis González explica que la iglesia primitiva tuvo que definirse constantemente contra los errores, y lo hizo apelando a la escritura y a la tradición apostólica. La historia dio un giro decisivo en el año 312, cuando el emperador Constantino abrazó el cristianismo. Con el edicto de Milán en 313, la iglesia pasó de ser perseguida a reconocida. Este cambio trajo ventajas, pero también riesgos. La iglesia comenzó a mezclarse con el poder político. Roma, capital del imperio, otorgó especial prestigio a su obispo, lo que fortaleció la idea de supremacía papal. El teólogo Philip Schaff señala que el obispo de Roma obtuvo preeminencia más por su posición en la capital del imperio que por un mandato explícito de Cristo. Con el paso de los siglos, las diferencias entre Oriente y Occidente se fueron ampliando. No solo se trataba de lengua griego en el este y latín en el oeste, sino también de prácticas litúrgicas y, sobre todo, de autoridad. Roma insistía en la supremacía del Papa, mientras que Constantinopla y los patriarcados orientales defendían un modelo conciliar. Finalmente, en el año 1054, el llamado Gran Cisma selló la ruptura definitiva. El patriarca de Constantinopla y el Papa de Roma se excomulgaron mutuamente. El historiador Jaroslav Pelikan comenta: el cisma no fue un accidente repentino, sino la cristalización de diferencias teológicas y culturales acumuladas por siglos. Desde ese momento, el cristianismo oriental se consolidó como la Iglesia ortodoxa, caracterizada por su liturgia solemne, su teología mística y su rechazo a la primacía romana. 5 siglos más tarde, un monje agustino en Alemania encendió la chispa de otra división decisiva. En 1517, Martín Lutero denunció la venta de indulgencias y clavó sus 95 tesis en la puerta de Wittenberg. Lo que comenzó como un llamado a la reforma espiritual terminó sacudiendo los cimientos de la cristiandad occidental. Nacía la Reforma Protestante. El teólogo Alistair McGrath afirma que la Reforma fue, esencialmente, un regreso al Evangelio paulino de la justificación por la fe y a la centralidad de la Escritura. De este movimiento surgieron nuevas ramas: luteranos, calvinistas, anglicanos y, más adelante, el vasto movimiento evangélico y pentecostal que se ha extendido por todo el mundo. Hoy el cristianismo se compone esencialmente de 3 grandes familias: el catolicismo romano, con más de 1,39 mil millones de fieles; la ortodoxia oriental, con entre 220 y 260 millones; y las diversas iglesias protestantes, evangélicas, reformadas y otras corrientes, que en conjunto también superan los cientos de millones de creyentes. Cada una de estas tradiciones reclama ser la heredera legítima de la fe apostólica.
Sin embargo, la pregunta persiste. ¿Cuál de ellas ha preservado con mayor fidelidad el Evangelio original? ¿Y en cuál se han introducido tradiciones humanas que se apartan del mandato de Cristo y de los apóstoles? Cuando comparamos las tres grandes tradiciones del cristianismo, encontramos que cada una levanta un fundamento distinto para sostener su fe. La pregunta central es, ¿dónde radica la verdad? ¿En la tradición? ¿En la escritura? ¿En la autoridad de la Iglesia? ¿O en una combinación de todas estas cosas? El primer gran punto que divide a católicos, ortodoxos y protestantes es esta pregunta: ¿quién tiene la última palabra en asuntos de fe? La Iglesia Católica enseña que la autoridad no descansa solo en la Biblia, sino también en la tradición y en el magisterio. El Catecismo lo declara de manera categórica. La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la Iglesia. La tarea de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido confiada solo al magisterio de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, al Papa y a los obispos en comunión con él. Fin de la cita. En palabras simples, para el catolicismo ningún creyente ni pastor tiene autoridad final para interpretar la Biblia de manera independiente. Esa función corresponde al Papa y a los obispos en comunión con Roma. El Papa Benedicto XVI lo expresó así: la Escritura, la tradición y el magisterio están tan estrechamente unidos que ninguno puede subsistir sin los otros. Por su parte, la Iglesia Ortodoxa también confiesa la autoridad de la Biblia, pero nunca la separa de la tradición viva de la Iglesia. Para ellos, la Escritura debe leerse en el marco de los padres de la Iglesia y de los concilios ecuménicos. El patriarca Bartolomé I de Constantinopla declaró: la Iglesia no es intérprete privada de la Escritura, la interpreta en el contexto de la tradición viva que viene de los padres, de los concilios y de la vida litúrgica del pueblo de Dios. Fin de la cita. El teólogo ortodoxo George Florovsky explicó con contundencia: la Escritura no puede separarse de la Iglesia. Fuera del cuerpo de Cristo se convierte en un libro cerrado. Para ellos, la comunidad, la liturgia y la sucesión apostólica son el marco donde la Biblia cobra sentido pleno. El protestantismo, en cambio, nació en el siglo XVI como una reacción frente a estas visiones. Los reformadores afirmaron el principio de la sola Escritura, es decir, que solo la Biblia es la autoridad suprema y suficiente para la fe y la vida cristiana. Martín Lutero, en la Dieta de Worms de 1521, declaró con firmeza: a menos que se me convenza mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío ni en el Papa ni en los concilios, porque es bien sabido que a menudo han errado y se han contradicho, estoy atado por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es seguro ni correcto obrar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Juan Calvino también afirmó: la palabra de Dios es la regla por la cual debemos ordenar todo, y fuera de ella no se debe admitir ninguna otra autoridad. Por eso los protestantes citan 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 al 17 como fundamento. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vemos entonces tres caminos distintos: católicos, Escritura más tradición más magisterio del Papa; ortodoxos, Escritura más tradición de los padres y concilios; protestantes, solo la Escritura como autoridad suprema y suficiente. El teólogo Alister McGrath lo resume así: la Reforma no fue solo una protesta contra Roma, fue una revolución en la comprensión de la autoridad. La Escritura pasó a ser la norma suprema por encima de cualquier institución. La pregunta que cada creyente debe responder es muy clara. A partir del fundamento de la verdad, desde aquí discernimos el error, para no dejarnos engañar. ¿A quién daremos nuestra obediencia? ¿A los hombres y sus instituciones religiosas,
o a la voz viva y directa de la palabra inspirada de Dios. Ahora, estimado oyente, a la luz de la Escritura, saque usted mismo sus propias conclusiones. El segundo gran punto de diferencia entre católicos, ortodoxos y protestantes es la pregunta más importante de todas: ¿cómo es salvo el ser humano? Y aquí encontramos diferencias fundamentales entre católicos, ortodoxos y protestantes. Para la Iglesia Católica, la salvación es un proceso que comienza con el bautismo, continúa con la vida sacramental y se perfecciona con la cooperación del creyente. El Catecismo enseña: la justificación no es solamente la remisión de los pecados, sino también la santificación y renovación del hombre interior. La justificación es concedida por Dios mediante la gracia de Cristo, comporta la cooperación de la libertad del hombre. Fin de la cita. Esto significa que para Roma la fe es necesaria, pero no basta. Se requiere perseverancia en los sacramentos, penitencia y obras de caridad. El Concilio de Trento, en 1547, condenó la doctrina de la justificación por la fe sola al declarar: si alguno dijere que el pecador es justificado por la sola fe, entendiendo que nada más se requiere para cooperar a la obtención de la gracia de la justificación, y que en ningún sentido es necesario que se prepare y disponga por el movimiento de su propia voluntad, sea anatema. Fin de la cita. Papas y cardenales han reiterado esta postura. El Papa Francisco en 2015 expresó: la salvación es un camino que recorremos con la gracia de Dios, pero también con nuestras obras de amor y misericordia. De esta manera, el catolicismo enseña que la gracia de Dios abre el camino, pero el hombre debe cooperar activamente para alcanzarla en plenitud. Por su parte, la Iglesia Ortodoxa entiende la salvación no como un proceso jurídico, sino como un camino de sanación y transformación. La palabra clave es teosis, que significa deificación. El hombre, al unirse con Cristo, participa de la naturaleza divina. El metropolitano Callistos Ware explica: la salvación significa la unión con Dios, llegar a ser Dios por participación, sin dejar de ser criatura. El objetivo de la vida cristiana es la teosis. Fin de la cita. El patriarca Bartolomé I también declaró: la salvación no es una transacción legal entre Dios y el hombre, sino la restauración de la imagen divina en nosotros, por medio de la vida en la Iglesia y la acción del Espíritu Santo. Fin de la cita. En este marco, los sacramentos, la liturgia y la oración son medicinas espirituales que ayudan al creyente a sanar del pecado y a participar cada vez más de la vida de Dios. Por otro lado, la Reforma Protestante proclamó un mensaje radical y sencillo: el hombre es justificado únicamente por la gracia de Dios, recibida por la fe sola, sin méritos humanos ni obras. Martín Lutero lo expresó con claridad: el artículo de la justificación es el que sostiene o cae la Iglesia. Somos justificados sola fide, es decir, por la fe sola, sin obras de la ley ni méritos propios. Juan Calvino explicó: decimos que el hombre es justificado por la fe sola, cuando excluimos todas las obras, no porque la fe justifique como una obra, sino porque nos une con Cristo, que es nuestra justicia. La base bíblica de esta doctrina se encuentra en pasajes como Efesios capítulo 2, versos 8 al 9, donde leemos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y también en Romanos capítulo 3, verso 28 también dice: concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Por lo tanto, en la comparación, el catolicismo enseña que la salvación es gracia más cooperación humana, fe más obras y sacramentos. La ortodoxia ve la salvación como un proceso de transformación mística, la participación del hombre en la vida divina. El protestantismo proclama la justificación como un acto de gracia, recibido únicamente por la fe en Cristo. Estas tres visiones ofrecen caminos distintos hacia la misma pregunta: ¿cómo llega el hombre a Dios? La Biblia, sin embargo, habla con claridad: la salvación no es obra del hombre, sino don gratuito de Dios.
El evangelio verdadero no es un proceso complicado, ni una transacción mística, ni un sistema sacramental, sino el anuncio poderoso de que Cristo murió y resucitó, y que todo el que cree en Él recibe perdón y vida eterna. La tercera gran diferencia entre católicos, ortodoxos y protestantes está en la comprensión de la Iglesia y en dónde descansa su autoridad. Para los católicos, la Iglesia es una institución visible gobernada por el Papa, sucesor del apóstol Pedro. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña de manera explícita: el Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad tanto de los obispos como de la multitud de los fieles. Además, el Concilio Vaticano I definió la infalibilidad papal en 1870 con estas palabras: el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando ejerciendo su oficio de pastor y doctor de todos los cristianos, define por su suprema autoridad apostólica una doctrina sobre la fe o la moral que debe ser sostenida por toda la Iglesia universal, goza de aquella infalibilidad con la que el Divino Redentor quiso dotar a su Iglesia en la definición de la doctrina sobre la fe o la moral. Y por eso tales definiciones del romano pontífice son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia. En otras palabras, el Papa no es un obispo más, sino la máxima autoridad de la Iglesia en la tierra. La Iglesia ortodoxa rechaza esta centralización en un único obispo universal. Para ellos, la autoridad se mantiene en los concilios de obispos, siguiendo el modelo de los primeros siglos de la Iglesia. El patriarca Bartolomé I de Constantinopla explicó: en la Iglesia ortodoxa no existe un obispo universal que gobierne sobre todos. La autoridad reside en el concilio de los obispos, tal como ocurrió en los 7 concilios ecuménicos de la Iglesia antigua. En la práctica, la ortodoxia se organiza en patriarcados autocéfalos: Constantinopla, Moscú, Antioquía, Jerusalén, entre otros, unidos por la misma fe, la misma liturgia y la sucesión apostólica, pero sin aceptar la supremacía de un único líder. Por otro lado, los protestantes proclamaron un principio revolucionario: el sacerdocio universal de todos los creyentes. Martín Lutero lo expresó con contundencia en 1520 en su obra A la nobleza cristiana de la nación alemana. Somos todos consagrados sacerdotes por el bautismo, como dice San Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos somos sacerdotes, y no hay entre nosotros diferencia alguna, sino la del oficio. Para los reformadores, la Iglesia verdadera no se define por la institución visible ni por jerarquías humanas, sino por la predicación fiel de la palabra de Dios y la administración correcta de los sacramentos. Cristo es la única cabeza de la Iglesia, y toda autoridad debe estar sometida a la Escritura. El apóstol Pablo enseña en Efesios capítulo 1, versos 22 al 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estimado oyente, la verdadera autoridad de la Iglesia descansa en Cristo mismo, no en hombres. Por lo tanto, viendo las diferencias. El catolicismo coloca la autoridad en el Papa como cabeza visible y principio de unidad. La ortodoxia sostiene la autoridad en los concilios de obispos, sin aceptar un obispo universal. El protestantismo proclama que toda la autoridad pertenece a Cristo y a su palabra, y que todos los creyentes son sacerdotes ante Dios. Así, la pregunta que queda es ineludible: ¿quién gobierna la Iglesia de Cristo? ¿Un hombre en Roma, un concilio de obispos, o el mismo Cristo por medio de su palabra y su espíritu? En la respuesta bíblica descubrirás la verdad. Otra gran diferencia entre católicos, ortodoxos y protestantes está en el número y en el significado de los sacramentos. La Iglesia Católica reconoce 7 sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de enfermos,
orden sacerdotal y matrimonio. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña: los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles bajo los cuales se celebran significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Dan fruto en aquellos que los reciben con las disposiciones requeridas. Esto significa que para Roma los sacramentos no son símbolos, sino canales reales de la gracia divina. La Eucaristía, por ejemplo, es considerada el centro de la vida cristiana, porque en ella se produce la transubstanciación. El pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. El Catecismo declara: por la consagración del pan y del vino se realiza la conversión de toda la substancia del pan en la substancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor, y de toda la substancia del vino en la substancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justamente a esta conversión transubstanciación. Por su parte, la Iglesia Ortodoxa también reconoce 7 sacramentos, aunque suele llamarlos misterios, y su énfasis es más místico que jurídico. El patriarca Bartolomé I expresó: los santos misterios son los medios por los cuales el hombre participa de la gracia divina y avanza en el camino de la deificación. No son simples ritos externos, sino encuentros con el Dios vivo en la vida litúrgica de la Iglesia. Para los ortodoxos, el centro es la divina liturgia, donde creen que el Espíritu Santo desciende sobre los dones para convertirlos en cuerpo y sangre de Cristo, aunque no emplean el término transubstanciación. La experiencia de los misterios es parte del proceso de teosis, unirse cada vez más a la vida de Dios. Por su parte, en el protestantismo, los reformadores rechazaron la idea de que los sacramentos transmitan gracia automáticamente, como si el rito tuviera poder en sí mismo. Para ellos, el valor de un sacramento depende de la palabra de Dios y de la fe viva del creyente, no de una acción mecánica. Martín Lutero lo expresó con claridad: un sacramento no es otra cosa que la palabra de Dios unida al elemento externo y recibida por la fe. Sin la palabra de Dios, el agua es simplemente agua, pero con la palabra se convierte en un baño de regeneración. Juan Calvino añadió que los sacramentos son sellos visibles de una promesa invisible. Los sacramentos no tienen otro fin que sellar y confirmar la promesa de Dios para sostener nuestra fe y ser para nosotros testimonios de la gracia divina. Otros reformadores reforzaron esta convicción. Ulrico Zwinglio enseñó que el bautismo y la cena del Señor son signos visibles de una realidad invisible, que no comunican gracia, sino que declaran que Dios ya la ha otorgado a quienes creen. Martín Bucero afirmó que Cristo unió su palabra a estos signos para fortalecer las conciencias de los creyentes en la certeza de la gracia. Más adelante, John Wesley, fundador del metodismo, reconoció que los sacramentos son canales ordinarios de la gracia, pero insistió en que solo son eficaces cuando el corazón se abre en fe a la acción de Dios. Y el teólogo presbiteriano Charles Hodge los describió como signos y sellos del pacto de gracia, instituidos para representar, sellar y aplicar las promesas del Evangelio. Por eso, la mayoría de los protestantes reconocen únicamente 2 ordenanzas instituidas por Cristo: el bautismo y la cena del Señor. Estas no son fuentes de salvación en sí mismas, sino testimonios visibles que apuntan a la obra ya consumada de Cristo en la cruz, fortaleciendo la fe de los creyentes y recordando que la gracia es de Dios, no de los ritos humanos. La Escritura muestra claramente solo 2 ordenanzas directas de Cristo. El bautismo, en Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y la cena del Señor, en 1 Corintios capítulo 11, versos 23 al 25. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo:
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Por lo tanto, de las tres posturas presentadas, ¿cuál de estas está más alineada con la palabra de Dios y la verdad del Evangelio? Ahora bien, después de analizar cómo cada tradición define la autoridad, la salvación y los sacramentos, llegamos a la pregunta más decisiva: ¿quién es, en verdad, la Iglesia de Cristo? Desde la óptica católica, Roma proclama con orgullo ser la única iglesia fundada por Jesús. En el Catecismo se lee sin ambigüedad: esta es la única iglesia de Cristo que en el credo confesamos como una, santa, católica y apostólica, la cual nuestro Salvador, después de su resurrección, confió a Pedro para que la apacentara, y a él y a los demás apóstoles la confió para que la difundieran y la gobernaran. Esta iglesia, constituida y organizada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Pero cuando vamos a la Biblia, descubrimos que esta afirmación choca con la verdad revelada. Primer error: el papado y la infalibilidad. Roma enseña que el Papa es el sucesor de Pedro, cabeza visible y voz infalible de la Iglesia. El Concilio Vaticano I declaró en 1870: el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, goza de aquella infalibilidad con la que el divino Redentor quiso dotar a su Iglesia. La palabra, sin embargo, enseña que solo Cristo es cabeza de la Iglesia. Leamos Efesios capítulo 1, verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Incluso Pedro fue corregido públicamente por Pablo según Gálatas capítulo 2, verso 11, mostrando que ningún hombre está exento de error. Segundo error: el purgatorio. El Catecismo declara: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, sufren después de su muerte una purificación. Pero la Biblia enseña que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No hay purificación futura en un fuego inventado por hombres. Tercer error: el culto a María y a los santos. Roma afirma: la devoción a la Virgen María es intrínseca al culto cristiano. Pero la Escritura enseña con claridad, en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Todo intento de añadir mediadores usurpa la gloria exclusiva de Cristo. Así, aunque Roma proclame ser la única iglesia verdadera, la palabra de Dios la confronta. La verdadera iglesia no se identifica con un trono en el Vaticano, ni con concilios humanos, ni con tradiciones añadidas. La iglesia de Cristo es su cuerpo espiritual, compuesto por aquellos que han nacido de nuevo, que escuchan su voz, que permanecen fieles al Evangelio y que viven en santidad. Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. El teólogo Charles Spurgeon comentó sobre este pasaje: no todos los que llevan el nombre de cristianos son en verdad ovejas de Cristo. Las ovejas se distinguen porque conocen su voz, la obedecen y le siguen, aunque el mundo las persiga. Del mismo modo, Martín Lutero declaró: la iglesia no consiste en muros, ni en obispos con vestiduras, sino en el pueblo santo que verdaderamente cree en Cristo. Y Juan Calvino señaló: la verdadera iglesia está allí donde la palabra de Dios es predicada puramente y los sacramentos son administrados conforme a la institución de Cristo. Todo lo demás son añadiduras humanas. La verdadera iglesia no es la que se atribuye títulos humanos, sino la que sigue al buen pastor. Después de Roma, la segunda gran tradición que reclama ser la depositaria de la fe apostólica es la Iglesia ortodoxa. La ortodoxia se presenta como la heredera fiel de los 7 concilios ecuménicos y de la tradición de los padres de la Iglesia. Según su visión, ellos no rompieron con la fe original, sino que conservaron intacto el espíritu de la Iglesia primitiva. El patriarca Bartolomé I, cabeza espiritual de la ortodoxia, lo expresó así: en la Iglesia ortodoxa no existe un obispo universal que gobierne sobre todos. La autoridad reside en el concilio de los obispos, tal como ocurrió en los 7 concilios ecuménicos de la Iglesia antigua. La ortodoxia afirma que la Biblia no puede separarse de la tradición. El influyente teólogo ortodoxo George Florovsky escribió:
La Escritura no puede separarse de la Iglesia. Fuera del cuerpo de Cristo, se convierte en un libro cerrado. Esto significa que, para los ortodoxos, la palabra de Dios no es suficiente por sí sola. Debe ser interpretada siempre dentro de la tradición, la liturgia y los concilios. Veamos los errores doctrinales de la ortodoxia. Primer error: igualar tradición y escritura. La ortodoxia enseña que la tradición viva de la Iglesia es inseparable de la Biblia. Pero Jesús condenó claramente este principio en Marcos, capítulo 7, verso 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Cualquier tradición que se coloque al nivel de la palabra de Dios termina anulando la autoridad de la Escritura. Segundo error: salvación como teosis mística. El núcleo de la soteriología ortodoxa es la teosis, o deificación. El hombre llega a participar de la naturaleza divina. El metropolitano Callistus Ward enseña: la salvación significa la unión con Dios, llegar a ser Dios por participación, sin dejar de ser criatura. El objetivo de la vida cristiana es la teosis. Pero la Biblia enseña que la salvación no es una fusión mística con la divinidad, sino ser reconciliados con Dios por medio del sacrificio de Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tercer error: veneración de íconos. La ortodoxia mantiene la veneración de imágenes e íconos como parte central de su liturgia. El Concilio de Nicea II declaró: la veneración de la imagen pasa al prototipo, y el que adora una imagen adora en ella la realidad de lo representado. Sin embargo, la Escritura prohíbe claramente el culto a imágenes en Éxodo capítulo 20, verso 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El culto a los íconos, aunque se disfrace de devoción, contradice la adoración pura en espíritu y en verdad que el Padre demanda. Cuarto error: salvación ligada a la liturgia. Para la ortodoxia, los misterios como el bautismo, la Eucaristía y la confesión son los medios esenciales de salvación. Pero la Biblia enseña que no son ritos los que salvan, sino la fe en Cristo. Gálatas capítulo 2, verso 16 declara: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así, aunque la Iglesia ortodoxa se presente como la guardiana de la tradición apostólica, sus errores doctrinales la exponen. Ha elevado las tradiciones humanas al nivel de la palabra de Dios, ha convertido la salvación en un proceso místico, ha introducido la veneración de íconos y ha atado la gracia a la liturgia. La Biblia, sin embargo, nos recuerda que la verdadera Iglesia no es la que más conserva tradiciones antiguas, sino la que se somete a la autoridad suprema de la palabra de Dios y a la obra completa de Cristo en la cruz. Jesús dijo en Juan capítulo 17, verso 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Iglesia verdadera no es la que se aferra a ritos milenarios, sino la que se santifica en la palabra de Dios, viva y eterna. Ahora bien, la tercera gran rama del cristianismo es el protestantismo, nacido en el siglo XVI como una protesta contra Roma y como un clamor por volver al evangelio original. En 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en Wittenberg, denunciando los abusos de las indulgencias. Su voz retumbó en Europa con un principio claro: sola escritura y sola fide. La escritura como única autoridad y la fe sola como medio de salvación. Así, el protestantismo levantó la bandera del evangelio bíblico frente a las tradiciones humanas. Veamos los grandes aportes del protestantismo. Primero, la centralidad de la Biblia. El protestantismo devolvió la escritura al pueblo, traduciéndola a las lenguas comunes. Esto cumplía lo que enseña 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Segundo, la justificación por la fe. El mensaje de Efesios capítulo 2, versos 8 al 9 volvió a resonar con fuerza. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El protestantismo rescató la pureza del Evangelio. La salvación no depende de méritos humanos, sino de la gracia de Dios en Cristo. Tercero, el sacerdocio universal de los creyentes. Todo creyente tiene acceso directo a Dios en Cristo, sin necesidad de mediadores humanos. Con el paso de los siglos, el protestantismo, que nació con un clamor de reforma y un retorno a la palabra de Dios, también ha enfrentado divisiones y errores graves que han debilitado su testimonio ante el mundo. Primer error, la fragmentación denominacional. Hoy se estima que existen más de 40.000 denominaciones protestantes y evangélicas en todo el mundo. Muchas de ellas no surgieron por defender doctrinas fundamentales, sino por disputas secundarias o por intereses humanos. En este punto, el protestantismo ha olvidado la oración de Jesús en Juan capítulo 17, verso 21, donde rogó al Padre, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La división no solo debilita la unidad interna de los creyentes, sino que oscurece el testimonio de la Iglesia frente al mundo incrédulo. Segundo error, el evangelio de la prosperidad. En muchos lugares el mensaje de la cruz ha sido reemplazado por un discurso centrado en el dinero, en la abundancia material y en la promesa de bienestar terrenal. Este falso evangelio ha seducido a multitudes, pero contradice la esencia del llamado de Cristo. La palabra es clara en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando una iglesia cambia el mensaje de la cruz por la promesa de riquezas, pierde el carácter del verdadero evangelio, que no llama a la comodidad, sino al arrepentimiento y a la santidad. Tercer error, el relativismo y la mundanalidad. En tiempos recientes, muchas comunidades protestantes han comenzado a tolerar y aplaudir doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Buscando agradar al mundo antes que al Señor, se relativiza el pecado, se justifica la inmoralidad y se calla la verdad para no incomodar. Pero Pablo advirtió en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ese tiempo ya llegó. Vivimos una época en que muchas iglesias han cedido la verdad del evangelio a cambio de popularidad, aplausos y aceptación cultural. El protestantismo nació con un fuego reformador: devolver la Biblia al centro, proclamar la justificación por la fe y afirmar el sacerdocio universal de los creyentes. Pero hoy también enfrenta sus propios peligros: la fragmentación, la idolatría del dinero y la mundanalidad en doctrina y práctica. Por lo tanto, estimado oyente, la lección es clara: ninguna institución humana, ni Roma, ni Constantinopla, ni Wittenberg, es en sí misma la iglesia perfecta. La verdadera iglesia de Cristo es aquella que permanece fiel al Evangelio, que vive en santidad y que reconoce a Cristo como su única cabeza. Efesios capítulo 5, verso 27, describe cuál es la iglesia que Cristo busca, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia verdadera, no una organización terrenal, sino un pueblo santo, lavado en la sangre del Cordero y preparado para el regreso del Señor.